Estamos en la línea con la ministra de la Producción, Rocío Barrios. Ministra, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Cristian, gracias por su llamada. Ministra, a ver, primero preguntarle por la información que hemos conocido ayer, ¿no? Esta acusación que plantea la Fiscalía. Cuéntenos un poco, porque he leído sus declaraciones, sus informaciones, y claro, parece que a usted solamente la llamaron una vez como testigo. No era la acusación de peculado la que se investigaba en un principio. Cuéntenos un poco su posición al respecto, por favor. Muchas gracias, Cristian. En verdad, como bien señalas, esta es una investigación de data, si mal no recuerdo, hace 4 años. Hace 3 años y medio a mí me citan para declarar en una investigación preliminar que tenía que ver con un delito de omisión de acto funcional, ¿no? Que básicamente los hechos son los siguientes. Lo que se imputa desde el lado de la Fiscalía es el yo haber firmado una resolución directoral que está dentro de mis competencias, como en ese momento yo era la administradora de la PCM, a través del cual yo reconocía una deuda que tenía el Estado, entiéndase la PCM, por unos servicios de mantenimiento y de reparación de vehículos de la PCM, ¿ok? Entonces, en base a esos hechos, la Fiscalía erróneamente califica hoy como peculado, señalando, y recordemos lo que dice el delito de peculado. El delito de peculado señala que es cuando el funcionario público se apropia del bien o lo utiliza a beneficio suyo. Yo en ningún momento me he apropiado del dinero por el cual se atribuye el reconocimiento de deuda. Lo que se hizo, Cristian, cuando yo llego a la gestión el 7 de noviembre del 2014 a la PCM, ya había una cantidad de servicios embalsados desde el mes de julio del 2014 hasta octubre del 2014 que estaban impagos. Tanto es así que estaban impagos por una gestión anterior cuando yo no estuve, que cuando yo llego a la PCM en noviembre, tenía 7 carros incautados por las empresas que estaban prestando el servicio. Dentro de ellos, inclusive el carro de la Premier. Entonces, cuando yo pregunto qué es lo que sucede, lo que me informan es que estas empresas están impagas. Y yo pregunto por qué están impagas. En ese interín me llega una carta notarial de ambas empresas, donde las empresas, obviamente, conforme a su derecho, requieren el pago. Frente a eso, yo remito esto a las oficinas correspondientes para que me emitan un informe. Y lo que yo recibo de esas oficinas es el informe de la prestación de servicios y la lista detallada de servicios, cada una como un informe, respecto a los servicios que se habían prestado a cada vehículo que estaba aparentemente, como se señala en ese momento, con adeudo. Paralelamente, la oficina la oficina de logística de la PCM, me solicita y me señala que en base a los servicios que están prestados, que en base a que tenemos carros incautados, en base a que sí se efectuaron los servicios que se señalan, tenemos que pagar, y recomienda que la administración saque una resolución para el pago de esto. ¿Cómo se hace esto? En el Estado nosotros tenemos la figura que es el enriquecimiento sin causa o el reconocimiento de adeudo. Es decir, el Estado no puede abusar de su poder y beneficiarse sin pagar de un servicio que efectivamente se le prestó. Y eso es una figura legal, Cristian. Y legalmente lo que te pide este enriquecimiento sin causa o reconocimiento de adeudo es que tú tengas que tener los informes de las áreas correspondientes, así como el listado de los servicios que se prestaron, para que legalmente, bajo esta figura que incluso es aceptada y admitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado, tú puedas pagar y reconocer este adeudo, sin perjuicio de que tú determines en dicha resolución que se inicie el proceso de deslinde disciplinario para determinar quiénes son los responsables de que se hayan prestado servicios, en este caso al Estado, sin la orden de servicio previa, como efectivamente lo estipula la norma de contrataciones. Y eso es lo que yo hago, Cristian. Dentro de mis facultades, emito la resolución, pago el adeudo bajo la figura de enriquecimiento sin causa, ¿no? A la vez señalo que se inicie el deslinde de responsabilidades dentro de esa misma resolución y se procede. En ningún momento quien habla, primero, yo no originé esa situación, no fueron hechos que se dieron durante mi gestión. Tuve que asumir una contingencia y dar soluciones. Cuando un funcionario público, yo tengo 23 años en la carrera, Cristian, cuando un funcionario público llega a un lugar, uno tiene que dar soluciones a las contingencias que encuentra. Eso es gestionar. Correcto. Y eso es lo que yo hago. Ministra,
¿A quién le correspondía, quién estuvo en ese cargo? Porque usted dice que, claro, estos servicios se hicieron antes y a usted llega a resolver un problema porque quien estuvo en su cargo anteriormente no había sido lo suficientemente diligente para que esa orden de servicio esté, para que se le pueda pagar por un servicio que, como usted dice, se dio a los carros de la PCM. ¿Quién era esa persona y si ha estado también involucrada en la investigación y ahora en una acusación similar a la que ustedes le han planteado? A ver, dos personas. Primero, la anterior administradora, que en ese momento era la señora Tapia, ¿no? Que era quien efectivamente había enviado los vehículos a los talleres sin ninguna orden ni contratación previa como exige la normativa legal de contrataciones y adquisiciones en el Estado. Y segundo, el jefe que asumía la Oficina de Asuntos Administrativos, conocida como el área logística en la PCM, quien sí está incluido en esta investigación. Cuando yo pregunto por qué no se pagó, el argumento que señalan ellos es que no contaban con presupuesto. Y discúlpeme usted, pero para los que hacemos gestión, sabemos que si bien es cierto el presupuesto está asignado por partidas, nosotros tenemos la facultad, obviamente con los informes necesarios, de modificar las partidas presupuestales para justamente hacer una correcta gestión y cumplir con los servicios que el Estado necesita. Yo no solo encontré deficiencia de pago en el tema de la flota vehicular, Cristian. Yo encontré deficiencia de pago en el área, en los servicios de internet, en los servicios de telefonía, pero, ministra, en una serie de servicios a los que tuvimos que poner solución. Me está diciendo que hubo otros casos similares de problemas que usted heredó y que tuvo que resolver y sin embargo solamente por este caso lo han involucrado en una acusación fiscal. Exactamente. Y no solamente eso, Cristian. En el Estado, y eso lo podemos revisar, en muchas instituciones, en algunos momentos, se generan estas contingencias. Y por eso es que existe una figura legal que nos permite reconocer un adeudo. Obviamente con todos los informes suficientes. Entonces, cuando uno analiza la parte legal versus la parte penal, obviamente esto se condice totalmente. Porque acá no ha habido, la acusación fiscal señala como que la ministra Barrios originó efectivamente, y simuló servicios, ¿no? Claro, que armó todo un tinglado para apropiarse del dinero. Lo dicen, claro. Exacto, para coger el dinero. Entonces, discúlpeme, en ningún momento me cogió el dinero, en ningún momento simulé servicios, porque no fueron durante mi gestión, estos servicios se dieron antes. Sí. Y obviamente lo que yo hice es resolver una contingencia. Ministra, yo lo que creo que acá hay un desconocimiento efectivamente de la parte administrativa de cómo funciona el Estado. Ese informe que usted pidió, cuando usted dice, bueno, tengo que solucionar el problema, no, hay que pagarle los 170,000 soles a estas dos empresas, pero con cargo a que se haga un informe y se detecte quién tuvo la responsabilidad por haber enviado estas camionetas sin orden de servicio. ¿Llegó usted a tener ese informe? Porque cuando usted entra el 7 de noviembre de 2014, ¿y cuándo deja esa oficina? Yo dejo la oficina, si mal no recuerdo, el 24 o 25 de marzo. Estuve 4 meses en el cargo porque luego asumí la presidencia del Instituto Nacional de Calidad. ¿Y el informe no llegó? Sí llegué a tener no, pero por supuesto. Sí. Yo no puedo emitir ninguna resolución directoral sin el informe. O sea, todas las resoluciones directorales o cualquier resolución tiene un encabezado que dice visto el informe del área tal, porque si no, no podría tener sustento para yo emitir una resolución. Si ustedes revisan la resolución directoral, a la que se la puedo hacer llegar con mucho gusto, sí, obviamente la resolución directoral tiene ahí en los considerandos los informes que se emitieron por las áreas usuarias responsables, ¿no? Y que es lo que también en su momento... ¿Y qué decía, ministra? ¿De quién fue la responsabilidad del problema inicial, de haber surgido este problema? Dar carros para que los arreglen sin orden de servicio. Por supuesto que el informe señalaba que tenemos, y pone un listado, incluso el informe, un listado detallado por vehículo, por fecha en que se dio el servicio, el tipo de servicio, ¿no? Y todo ese detalle lo da. ¿Y todo esto lo tuvo la Fiscalía? Entiendo que todo lo tiene la Fiscalía, obviamente. Por eso, lo que yo considero acá es, a ver, cuando yo leo la acusación fiscal, el fiscal señala y dice, se le atribuye el haber pagado, ¿no?, una serie de servicios simulados, dice así, que no contaron con orden de servicio, es decir, que no contaron con contrato previo. Ok, pero usted sostiene que lo de la orden de servicio es cierto, pero usted sostiene que sí se dio. Que se dieron porque hay un informe de las áreas usuarias, y no solo las áreas del área de transportes, pero no solamente eso, Jaime. O sea, lo que yo denoto acá es un desconocimiento de la norma por parte del Ministerio Público, porque obvio, se da una resolución de enriquecimiento sin causa justamente cuando no hay una orden de servicio.
Así funciona el Estado. Entonces, lo que yo creo que acá es un desconocimiento del marco normativo legal que tenemos en el Estado para justamente poder solucionar ese tipo de contingencias, Cristian. Explíqueme esa resolución de enriquecimiento sin causa. ¿A qué se refiere? ¿Qué es? A ver, lo que señala el enriquecimiento sin causa es una figura que lo prevé el artículo 1954 del Código Civil, ¿ok? Entonces lo que señala básicamente es que el Estado no puede, en realidad no el Estado, cualquiera, no puede beneficiarse de un servicio, ¿no?, sin que haya una contraprestación de lado, es decir, que yo me esté enriqueciendo, obviamente, a perjuicio de un tercero. A eso se le llama enriquecimiento sin causa. En ese caso, el Estado tiene la facultad, y lo dicen incluso sentencias del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones, de aplicar esta figura, a través del cual lo que nosotros tenemos que hacer es emitir una resolución, determinar las responsabilidades de los funcionarios, ¿no? Pero también esta resolución tiene que contar justamente con los informes del área usuaria y de los servicios que se prestaron. Esos requisitos que yo te estoy mencionando y que son recogidos también dentro de las sentencias del Tribunal de Contrataciones son requisitos que se cumplieron. Entonces, lo que yo entiendo de lo que leo de la resolución del fiscal es que el fiscal hace la acusación en el sentido de que cuestiona el pago porque no hay orden. Es cierto, no hay orden, eso no se va a negar. Pero lo que hace el Estado es utilizar una figura legal que le faculta a pagar cuando se ha dado esta irregularidad, porque finalmente el proveedor no tiene la responsabilidad de que quien ha gestionado lo haya hecho con deficiencia. Clarísimo, clarísimo. Estas personas que usted en su informe sí, digamos, reconoce que cometieron esa irregularidad, ¿están incluidas en esta acusación también? A ver, sí, solamente una persona. Por ejemplo, la persona que lo originó, que es mi antecesora y que es quien efectivamente era la administradora anterior, no figura, por ejemplo, en la investigación. Cuando lo lógico sería que le pregunten a mi antecesora por qué no gestionó oportunamente las órdenes de servicio de los carros, que inclusive yo los encontré incautados. Ministra. Solo un detalle final, Cristian, permítame solamente un detalle final. Yo asumo el cargo el 7 de noviembre, ¿no? Encomendado por la ministra Jara. Mi antecesora no me entregó el cargo, Cristian. Simplemente desapareció. La señora Tapia. Yo tuve que requerirle notarialmente y a través de la auditoría del órgano de control que venga a entregarme el cargo, porque los administradores manejamos toda la parte administrativa. Repítame el nombre, por favor, de tu antecesora. Katushka Tapia. Ok. Entonces, un mes después, frente a la coacción que se hace el órgano de control, un mes después, Cristian, recién me vienen a entregar el cargo. Ministra, ¿por qué entonces peculado? Si lo que queda claro, o sea, peculado es que usted se habría quedado con el dinero. No hay un doble pago, hay un pago, digamos, posterior, con una irregularidad del orden de servicio, vía una resolución que justamente le otorga el código y el tema del Estado para poder solucionar ese problema. Pero ¿por qué dicen peculado? Como si usted se hubiese apropiado del dinero. Exactamente, eso es lo que yo rechazo tajantemente. Es un desconocimiento del Ministerio Público, porque yo quisiera, Cristian, que me muestren una sola prueba objetiva donde digan que ese dinero fue desviado a mi persona, o siquiera que se señale que yo conozco, siquiera indirectamente, a alguna de las personas de esa empresa, que ni siquiera las conozco. Ministra, ¿usted le informó de esta investigación que se venía llevando a cabo a su persona al Ejecutivo? Hablo del presidente y del ministro Ceballos. A ver, recordemos que cuando yo ingreso al cargo, yo ingreso en la gestión del premier Salvador del Solar. Cuando a mí se me entrevista para ser ministra de Estado, lo que yo le menciono al presidente y al premier es que yo tenía una investigación producto de un tema del órgano de control, porque es lo que yo sabía hasta ese momento, ¿no? Pero que esta obviamente carecía de ningún asidero legal. Y en verdad, Cristian, creo que es bueno decirlo, yo tengo 23 años en el Estado. Todos los funcionarios que hacemos gestión pública
en algún momento es natural que se nos... Una investigación, claro. Es natural que tengamos denuncias. Sí, pero una cosa es la OSI, ministra, perdón que le interrumpa, y otra cosa es que ya llegue a Fiscalía. ¿Esto le llamó la atención, la celeridad de ser una investigación interna a ser finalmente una acusación fiscal? A ver, aprovecho tu pregunta, Cristian. Más bien, lo que me llama la atención es la celeridad en la acusación, porque esta investigación tiene casi 5 años. De hecho, como yo te digo, a mí me llamaron a declarar hace 3 años y medio, ¿ok? Entonces, lo que me llama la atención es que justo en este momento, donde... Ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita vamos a llegar a eso. Ya, que ahora salga una... Por cierto, una acusación que hasta el momento no ha sido notificada. Estoy pidiendo que me notifiquen formalmente. ¿De cuándo cree que usted que es ese plazo en que todo empezó a correr súbitamente? ¿Desde cuándo? A ver, yo creo que al igual que tus oyentes, también soy muy suspicaz, ¿no? Es curioso que en el mes de enero nosotros hayamos emitido un decreto de urgencia a través del cual querramos ordenar la ¿IMARPE? Sí, IMARPE, ordenar la casa, y no solo IMARPE, Sí, porque también está el tema de las cuotas pesqueras. Le voy a preguntar también por eso. Tengo un tema de que hemos venido siempre luchando contra la corrupción. Cuando pasó el tema del primo del señor Vieira, funcionarios a los que también separé, a los que también sancioné, declaré la caducidad del permiso en ese caso. He tenido posteriormente la resolución del Tribunal Constitucional, donde me pide que haga una evaluación que ya la hice y donde estoy planteando la nulidad de permisos de pesca que se otorgaron indebidamente hace algunos años y donde también administrativamente estoy planteando la nulidad y donde también estoy sancionando y tengo procesos disciplinarios contra funcionarios en el interno. Luego tengo en el tema de IMARPE que necesitamos fortalecer la institución porque hay una debilidad de gestión interna y donde también recibo una serie de denuncias por hechos que mínimamente se tienen que investigar porque revisten de un indicio de alguna posible comisión de delito y procedo a investigar y en automático, Cristian, ok, viene la acusación, pero no olvidemos que antes de esta acusación tengo casi como 15 días con spots publicitarios que van cada 10 minutos. Sí, Onanes, que hasta ahora no nos ha dicho cómo se financian. Entonces, que eso es algo que a mí me llama la atención, ¿no? O sea, cuando se investiga a un funcionario público de carrera, como quien habla, y que no tengo pelos en la lengua para decir mi verdad y salir al frente, si ayer temprano no salí es porque estaba fuera de Lima. Ok. Porque nunca le he corrido a las investigaciones. Correcto, y después se conoció sus tweets, pero por eso la pregunta me parece importante. ¿Usted desde cuándo, o su abogado desde cuándo siente que hay una inusitada celeridad en finalmente llegar a una acusación fiscal y obviamente reventar esto mediáticamente? Yo le voy a decir algo que me parece muy curioso. Nosotros no teníamos conocimiento de esto, ni mi abogado, nos hemos enterado ayer por los medios. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que ayer nos enteramos por los medios, entonces yo debería entender que es una resolución que se firmó ahora en febrero. Pero es una resolución que se firma, según he visto una copia, el 30 o 31 de enero. O sea que ha estado dormida todo febrero y ahora aparece. Raro, ¿no? Bastante raro, ¿no? Correcto. Ahora, como usted entenderá, ministra, yo no puedo, digamos, cojo los elementos y su versión respecto de la denuncia, pero lo que sí puedo, digamos, dar fe es de lo que se ha venido haciendo en Produce respecto de IMARPE. Efectivamente, esta campaña, en varios spots publicitarios de la ONG Onanes, que hasta ahora no le pude preguntar cómo se financia, pero sería bueno que él nos llame y nos diga cómo financia eso. Pero el tema también está, por ejemplo, esta información que sacó el diario Gestión el 18 de diciembre del año pasado, ¿no? El Ministerio de la Producción cumplió recientemente con presentar demandas de nulidad de derechos de pesca otorgados irregularmente por el Poder Judicial, y aquí se choca directamente con grandes intereses de empresas pesqueras. A ver, o sea, usted no vincula un caso con otro, pero o sí, se lo pregunto directamente. Cristian, yo no creo en la casualidad. Nunca he creído en la casualidad. Todo tiene causalidad. Pero tiene pruebas tiene pruebas o algún indicio. Como una mujer de leyes, obviamente yo no puedo hacer ninguna aseveración sin una prueba contundente. Lo que he hecho como corresponde es remitir todo lo que yo tengo como indicio a la Procuraduría, y la Procuraduría obviamente ya inició su denuncia, tanto la de Produce, y ayer he tomado conocimiento de que la Procuraduría Anticorrupción del procurador Enco también ha denunciado por hechos ya de corrupción.
¿no? Entonces no soy yo quien lo está diciendo. Okay. Lo están diciendo personas que ni siquiera dependen de mí. Ahora, ministra, ¿qué le ha dicho el premier Ceballos? Porque el premier Ceballos, me va a disculpar, es mi opinión, pero lo más probable es que este gobierno, como desgraciadamente ha sido el caso, inmediatamente va a soltar algo que le pueda generar algo de impopularidad. Yo, como corresponde, he mandado mis descargos, ¿no? Y obviamente yo no todavía estoy a la espera, ¿no? De como corresponde mis descargos. Y en verdad yo creo que hay que ser justos, ¿no? Al César lo que es del César. No es que el gobierno suelte, ¿no? Sino que también tenemos que ser conscientes de que creo que la presión mediática es bastante fuerte. Entonces yo agradezco oportunidades como estas que nos permiten a nosotros poder clarificar hechos objetivos. El gobierno está haciendo un enorme esfuerzo, no desde mi cartera, desde todas las carteras, efectivamente hay una lucha frontal contra la corrupción. Eso no nos exime de investigación, todo lo contrario, también todos nos sometemos a la investigación y al escrutinio popular porque es bueno. Correcto. Y yo creo que eso es algo que tenemos que reconocer. Sí. Y en ese sentido, yo debo dar fe que esta lucha contra la corrupción no es una mera declaración. Sino, muy por el contrario. En el gabinete siempre hemos tenido la indicación de hacer las cosas correctas. Ministra, pero siempre, no, como dice la frase, no, finalmente también, digamos, no lo diga, sino muéstralo con actos. Entonces, mi pregunta es directa para terminar, ministra. Usted ha puesto su cargo a su disposición, pero usted quisiera continuar. Es decir, esto va a depender del presidente y del primer ministro. A ver, Cristian, nuestros cargos, desde el día que juramenté, en el segundo siguiente siempre está a disposición como corresponde, siempre. Lo que yo te puedo decir es que yo tengo una vocación del servicio público, por eso tengo 23 años en el Estado y empecé desde practicante. Desde donde me corresponda o desde donde esté, siempre mi vocación va a ser estar al servicio de mejorar la calidad de vida. Me queda claro que no me lo ha respondido directamente, pero usted siente que esta acusación es un error y que usted no ha hecho nada malo y debe continuar. Es decir, si el día de mañana ya no es ministra de la producción, no será una decisión suya, sino será efectivamente, como yo dije y usted me contradijo, que el gobierno la ha dejado ir. Esta acusación es un error. Y es un grosero error. Vamos a ver entonces si es que finalmente también pone su accionar el presidente y el ministro y no sucumbe ante la presión mediática. Ministra Barrios, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian.